El presidente ecuatoriano que fue garroteado hasta mandarlo a mejor vida, pero antes de dar su último suspiro, él dijo: Dios no muere. Las historias del Ryan. Te presento a Gabriel García Moreno, uno de los presidentes más controversiales del Ecuador, querido por muchos y odiado por otros, pero lo que sí es un hecho es que después de 150 años desde su partida, su memoria aún sigue viva. Nació un 24 de diciembre de 1821 en Guayaquil. Fue el último de 8 hermanos, hijo de Gabriel García Gómez y Mercedes Moreno. Gabriel García Moreno viene de una familia poderosa, ya que su padre trabajaba para su tío y este tío trabajaba para el mismísimo rey Carlos III, y recordemos que para esa época todavía éramos colonia de la corona española. Después es cuando su padre decide venirse a la Real Audiencia de Quito, y ahí es cuando conoce a Doña Meche. Pasaron algunos años y el pequeño Gabrielito justo nace en una época hecho pedazos para su familia. Se habían quedado sin un centavo en el bolsillo. ¿No ven que para esas fechas ya nos habíamos entrado a puñetes con los españoles para buscar la independencia? Y todo estaba hecho un relajo. Tan complicada sería la situación para la familia Moreno que un padrecito mercedario llamado Betancourt, que era panísima de ellos, les dijo: tranquilos don Moreno y doña Meche, yo me hago cargo del Gabrielito, encargándose de su crianza y educación, formación que jugó un papel importante para que años después su gobierno y la iglesia trabajen en conjunto. En su adolescencia, Gabriel viaja a Quito y se mete a estudiar jurisprudencia en la Universidad de Quito, y cuando la terminó, no solo era abogado, sino que también salió aprendiendo a hablar con fluidez francés, inglés e italiano, lenguas que por cierto estudió por su propia cuenta. Qué huevada, ¿no? Y una duras penas hablando el español, y más o menos todavía. Tan noriazo sería el Gabriel que años más tarde terminaría siendo el rector de dicha universidad. Terminando la universidad dijo: ya me cansé del Ecuador, puro ignorante nomás vive aquí. ¿Dónde será que me largo a estudiar? Y si me voy para las Europas, Francia me han encamado que es bueno. ¿Será? ¿Quién quita y me traigo una francesa, no? Es así que se termina radicando por un tiempo en París, donde continuó sus estudios y se formó tanto espiritualmente como científicamente. Para 1857, en el poder del Ecuador estaba un brother llamado Francisco Robles, y le acolitaba un man con un nombre bien cojudo, más parece trabalenguas. Se llamaba José María Mariano II Fernández de Urbina y Sáenz de Viteri. Estos panitas, ¿qué también estarían pensando? Pero casito hacen que el Ecuador y Perú se entren a puñetes. ¿No ven que los manes en chiquis han sabido estar negociando los territorios del Ecuador con Europa y Estados Unidos? Y ahí es cuando salta Perú y dice: a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es que andan vendiendo territorios que aún no hemos decidido a quién mismo pertenece? Lo que pasa es que para esa época todavía había secuelas de la independencia. Faltaban concretar algunas partes del territorio que no estaban claras a quién mismo pertenecía, si a Ecuador, Perú o Colombia. Por eso la molestia de Perú. Total es que este chisme llega a los oídos del ya entonces senador o asambleísta para la fecha, Gabriel García Moreno. Y este man dijo: qué huevada, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que estos dos vergajos hayan hecho semejante disparate? No. A estos manes hay que sacarlos, pero es de una. Y yo me pongo al frente y nos vamos contra los manes, pero es con todo. Y ya pues el Ecuador entró en una especie de conflicto civil e inestabilidad política, a tal punto que el Ecuador se dividió en 4 estados. Por ahí salió un man y dijo: ya mucha huevada también ya. ¿Saben qué más claro? Yo me hago cargo de Quito. Y allá ustedes verán. Y por ahí salió otro más vivo y dijo: entonces yo me hago cargo de Guayaquil. Y lo mismo pasó con Cuenca y Loja. Ya se imaginarán la crisis que estaba pasando el Ecuador en ese momento. Y ahí es cuando Perú y Colombia, hecho los vivos, han querido sacar provecho. Perú le ha pegado un timbrazo a Colombia y le ha dicho: ¿qué parcero? Si viste las noticias, dicen que el Ecuador está hecho pedazos, ¿no ve? Oye, ¿y si sacamos provecho ahorita y nos repartimos del Ecuador miti? ¿Qué dices? Ni cuenta se han de dar. Verás, hagamos esto. Vos redáctale en una hoja de papel bond, así todo bacano, los territorios que nos vayamos a repartir. Le firmas y me mandas de una. Y Colombia le responde: oye, ¿pero qué título le ponemos? Chuta Simón, ¿no ve? Buena pregunta. ¿Cómo le ponemos? Ya verás, ponle Tratado de Mosquera / Celaya, así como para que suene interesante. Este chistecito también llega a oídos del don Gabriel, pues, quien al ver lo que estaban tramando estos manes, los coge y como madre castigando a sus hijos, les pegó una reverenda puteada. Y como el Mufasa al Simba, les dijo: si ven al horizonte, ya verán, todo lo que toca la luz es del Ecuador. Si les gusta, bien, y si no, también. Y yo ya no quiero saber nada más del tema. Y ya pues gracias a la intervención de don Gabriel, el Ecuador quedó delimitado como hasta
hasta hoy lo conocemos. Este acontecimiento lo lanzó a la fama nacional e internacional, tanto así que el pueblo ecuatoriano y el Senado, o sea la Asamblea, básicamente le pidieron que por favor sea su presidente, posesionándose por primera vez como presidente de la República del Ecuador el 10 de agosto de 1869. Y de ahí, amiguitos, el resto es historia. El man fue quien prácticamente organizó el Estado, que hasta esa fecha no tenía una estructura clara. Reunificó los 4 estados que les dije que se habían separado. El man ha sido quien ideó y planificó la creación del ferrocarril para conectar todo el territorio del Ecuador entre sí, proyecto que terminaría fundando Eloy Alfaro. Creó el panóptico conocido como el Penal García Moreno, puso los cimientos de la educación como hasta hoy lo conocemos, educación básica, educación secundaria y la superior. Pero algo que sí no toleraba la oposición de su gobierno conservador es que la iglesia haya tomado parte fundamental dentro de su gobierno, pues básicamente la iglesia católica era la encargada de la enseñanza en todos los establecimientos educativos. Gabriel García Moreno, como les había dicho antes, desde niño siempre fue muy apegado a la fe católica y creía que no hay mejor educación que la educación apegada a Dios, que más adelante Eloy Alfaro acabaría con esto, separando al Estado de la iglesia y transformando la educación apegada en la fe cristiana a una educación laica, es decir, que no tenga nada que ver con la religión, pero eso es otro tema. Gabriel García Moreno fue presidente del Ecuador por 3 ocasiones y todas elegido democráticamente por su pueblo. La gente lo quería y admiraba muchísimo, pero también había gente que no lo quería para nada. Tanto fue el odio de sus opositores que un 6 de agosto de 1875, mientras estaba ingresando al Palacio de Gobierno, ¡pum!, le caen a machetazos por la espalda, poniéndole fin a su vida y dejando un legado que para muchos historiadores fue el mejor presidente que ha tenido la República del Ecuador. Y eso es todo, amiguitos, besitos en la cola y chao chao.